La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, solicitó a Estados Unidos pruebas contundentes e irrefutables en el caso del gobernador de Sinaloa, el oficialista Rubén Rocha Moya, y 9 funcionarios más acusados de nexos con el narcotráfico por la Fiscalía de Nueva York. Sheinbaum señaló además que si no se presentan dichas pruebas sería evidente que el objetivo de estas imputaciones es político. Rubén Rocha Moya gobierna desde 2021. Durante su gestión, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos grandes facciones del cártel del mismo nombre. En las calles de Culiacán, en Sinaloa, la vida transcurre también bajo la amenaza de la violencia. En 2025, este estado, en el noroeste de México, registró casi 30 personas desaparecidas por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta del país, según la organización México Evalúa. No es una coincidencia. Los estados con más desapariciones forzadas son también los más golpeados por las disputas territoriales entre facciones criminales. Aquí, por ejemplo, las del cartel de Sinaloa. Y ahora la atención internacional se desplaza hacia presuntos vínculos de esta organización criminal con el actual gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, un senador y otros 8 funcionarios. En un cargo público siempre que haya este tipo de situaciones va a sorprender, va a causar mucha angustia, pero en el caso de Sinaloa creo que ya con todo lo que está sucediendo y que han salido algunas pruebas, no es de sorprenderse tanto. Sin saber si es culpable o no, me parece que no es como para escandalizarnos de que esto venga de un gobierno extranjero. Si esto repercutió para ellos, que lo persigan, lo demuestren y actúen en consecuencia. La Fiscalía Federal de Nueva York acusa a Rocha Moya de haber mantenido un presunto pacto político-criminal durante las elecciones de 2021 con la facción Los Chapitos, de los hijos del fundador del cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán. Esta banda habría intervenido supuestamente en que Rocha Moya lograra la victoria en la gobernación mediante el robo de casillas electorales y el secuestro de operadores políticos. La acusación sostiene que a cambio el gobernador y otros funcionarios habrían facilitado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Morena, el partido oficialista al que pertenece Rocha Moya, negó las acusaciones y advirtió que es preocupante que Estados Unidos solicite una extradición sin ninguna prueba. Pero algunos residentes en Sinaloa no piensan lo mismo. Yo siento que el gobierno de Estados Unidos no actuaría si no hay pruebas suficientes como para ya dar a cabo lo que tiene que hacer. La Fiscalía de México abrió una investigación para conocer si la acusación cuenta con fundamento legal. Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción. Rocha Moya asegura que se trata de un ataque político contra el actual gobierno mexicano, con el que Trump ya ha tenido desencuentros, y no solo por el combate al narcotráfico, sino también por quién controla la seguridad. Por eso, la acusación al gobernador de Sinaloa llega en un momento en el que las relaciones bilaterales son ya de por sí tensas. Tormenta política al acusar a Rubén Rocha del partido Morena, un senador y 8 funcionarios estatales de esos vínculos con el cártel de Sinaloa. Hablamos con Irene Baños Ruiz en Ciudad de México. Irene, las acusaciones llegan cuando Rubén Rocha Moya lleva en el cargo ya desde 2021. ¿Qué factores podrían explicar que el Departamento de Justicia estadounidense presente el caso justo ahora? Es cierto que esta acusación formal por parte de Estados Unidos llega ahora, pero ya en 2021, cuando Rubén Rocha ganó las elecciones a gobernador de Sinaloa, la oposición señaló presuntos vínculos del político con el cártel de Sinaloa, más precisamente, como decías ahora mismo, con la facción de los Chapitos, los descendientes del Chapo Guzmán, que está preso en Estados Unidos. Y de hecho, esos presuntos vínculos se volvieron a poner sobre la mesa en 2024, en un caso que fue muy sonado en México tras la detención del narcotraficante Ismael Zambada, alias Mayo, quien también era cofundador junto al Chapo Guzmán del cartel Sinaloa. Claro, ahora hemos pasado de una acusación no formal por parte de la oposición a un caso judicial por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Lo que probablemente estamos viendo es el resultado de años de investigación, pues para recopilar pruebas y consolidar un expediente válido, muy posiblemente fundado además en testimonios de presos mexicanos en cárceles estadounidenses. Pero además tengamos en cuenta el contexto actual. La presión
presión constante que está ejerciendo Washington para intervenir de forma directa, incluso con acciones militares, en territorio mexicano, argumentando esta guerra contra el narcotráfico. Por tanto, una investigación que puede haber tomado años en formalizarse ahora llega en un momento político muy favorable para darle ventaja a esa estrategia de presión contra México de Donald Trump. Ya me lo estás avanzando un poco, pero ¿qué escenarios crees que se abren en términos de cooperación bilateral y del proceso de extradición ahora que la Fiscalía General de la República ha confirmado que va a revisar esa solicitud enviada por Estados Unidos? Se presenta un escenario muy complejo, muy complicado para la presidenta Claudia Sheinbaum. No se trata solo de un caso judicial, sino de una grieta más en esa de por sí delicada relación bilateral entre Estados Unidos y México, con fricciones constantes, como ya vimos apenas hace unos días, con la muerte de 2 agentes de la CIA en territorio mexicano en una misión que presuntamente no tenía aprobación del gobierno. La decisión, por tanto, de la Fiscalía General de la República de revisar esta solicitud estadounidense abre varios caminos. Uno sería cooperar plenamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y avanzar hacia esa extradición de los acusados. Pero claro, eso supondría para el gobierno mexicano un coste político enorme, porque pensemos que implicaría actuar contra un gobernador, nada más y nada menos, en activo de su propio bloque, además de los otros altos funcionarios. Otro camino sería rechazar la acusación de Estados Unidos y abrir una investigación propia de México, pero claro, eso podría agrietar todavía más esta relación bilateral. Por ahora, la presidenta está tratando de ganar tiempo para ver cuál es la mejor de las salidas a esta nueva crisis política. Un tema que sin duda nos va a mantener ocupados. Irene Baños Ruiz, un placer, muchísimas gracias. Saludos hacia Ciudad de México.